Aquí fue donde Welly Gegenschatz perdió la vida. Un complejo de oficinas de hierro y vidrio en Zurich. Cámaras de teléfonos celulares registran cuando el base jumper salta desde la torre Sunrise. Estábamos aplaudiendo o algo así. De todos modos, al principio todo parecía marchar bien. De repente cayó y golpeó sobre el techo del edificio de adelante. Cae sin control contra el suelo. Welly Gegenschatz muere a causa de sus lesiones. Yo estaba abajo en ese momento. Fue horrible. El salto, una campaña publicitaria de Red Bull. Imágenes que usualmente no llegan al público. Es un símbolo insoportable del cinismo y de la perversión del marketing de eventos. Red Bull gasta miles de millones en publicidad. El grupo es diferente de sus competidores y diferente de lo que su propia publicidad permite entrever. Red Bull no fabrica bebidas, es un grupo económico de marketing. Lo que es cierto, la gaseosa que promete alas está presente en muchas emisoras de televisión y sobre todo en los canales de la web. Se retocan digitalmente las imágenes de los íconos publicitarios y se las presenta como figuras carismáticas. Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera. Y Sebastian Vettel, el campeón de Fórmula 1, héroes de los libros de cuentos de Red Bull. El mundo de Red Bull, más alto, más adelante y sobre todo, más arriesgado. Eso es lo que se ve en los videos del grupo, como este. Por internet se los vende a los grupos objetivo de gente joven. Cuando crees realmente en algo, todo es posible. Es decir, que según la propaganda todo es posible. Los deportes de alto riesgo son el elixir de la publicidad de Red Bull. Accidentes espectaculares forman parte de la publicidad, como estos que se ven en este video. En las páginas de Red Bull generalmente se encuentran choques sin consecuencias como este. Las imágenes de los accidentes realmente peligrosos llegan a la red por otras vías. Cuando mueren atletas, suele ser imposible encontrar los videos filmados con celulares. Sin embargo, hemos investigado 6 casos de muertes relacionadas con la publicidad de Red Bull. En esta película de cine, Red Bull incluso hasta celebra la muerte del canadiense Shane McConkey. Título: McConkey, tienes una vida, vívela. ¿Pero el tipo está muerto? Sí. ¿No hay problemas con eso? Disculpe, debo irme. Porque en realidad no es el único muerto. Red Bull realiza también eventos como esta carrera de motocicletas para la nueva generación de motociclistas. Toriano Wilson murió a los 14 años en una carrera como esta organizada por Red Bull. Pero hasta hoy, en los videos de Red Bull no se encuentra ni una referencia a su accidente mortal. Toriano murió en el 2008 en una carrera en Estados Unidos. En la red circula solo este video filmado con un celular. Toriano era un niño aún. Red Bull, eso es lo que dice aquí. Es el auspiciante mundial de los X Games de invierno. Se omite decir que en enero murió Caleb Moore en esta escena peligrosa. En directo, por la televisión estadounidense. Caleb Moore ha muerto. 5 atletas más, entre ellos el hermano de Caleb, sufrieron heridas de gravedad. En la red se presenta al último muerto hasta ahora como el luchador X de Red Bull, Eigo Sato. Ni una palabra sobre su muerte en la página alemana de Red Bull, ocurrida también 7 semanas después. El japonés murió en febrero mientras entrenaba para una gira de Red Bull. Eigo acababa de cumplir 34 años. Es una vergüenza e incluso una falta total de imaginación y creatividad cuando la gente de marketing no sabe hacer otra cosa que poner en riesgo la vida de las personas. Le pedimos a Red Bull que exprese su posición y nos dé una entrevista. Entre otros, a Dietrich Mateschitz, fundador y jefe. La negativa no se hace esperar. Ninguna de las personas a las que nos hemos dirigido está disponible para la entrevista.
El mail de la asistente personal de Mateschitz termina: cordiales saludos desde Fuschl am See. El pueblito de unas 1.500 almas, próximo a Salzburgo, es la sede oficial del Grupo Económico Internacional Red Bull. No se ven logotipos en ninguna fachada. El gigante del marketing es famoso por su aislamiento extremo cuando se trata de sí mismo. Gente de seguridad controla el predio. No está permitido filmar los edificios. ¿Quién lo dice? Los jefes de Red Bull. Esto es una calle pública. Pueden filmar allá, pero no aquí. Si siguen aquí, tendré que llamar a la policía. Nosotros y muchos otros medios tenemos acceso al grupo económico fundamentalmente a través de sus sitios de Internet. Aquí se presenta, pero no hay posibilidad de hacer preguntas críticas. La expansión mundial se presenta como una impecable historia de éxitos. Tampoco aquí hay ni una palabra de autocrítica. Según cifras oficiales de la página de Red Bull, se vendieron 5.200 millones de latas en el 2012. La producción de bebidas propiamente dicha está tercerizada. Red Bull es, ante todo, un grupo económico de marketing. El éxito económico es considerable, sobre todo para un país pequeño como es Austria. Y a partir de los años 90 y después, más adelante, superó todo lo que nosotros teníamos como periodistas en los informes. Antes no había habido jamás algo así. Dietrich Mateschitz es el hombre detrás de Red Bull. El austríaco descubrió en un viaje por Asia esta bebida energizante tailandesa llamada Krating Daeng, que en español significa toro rojo, y se aseguró la licencia del inventor Chaleo Yuvidia. Sin embargo, la gaseosa arrancó en Austria porque las sustancias del energizante no estaban aprobadas en Alemania, y en opinión de los especialistas, esto fue el primer golpe de suerte del marketing. Por lo que sé, en las primeras épocas estaba prácticamente prohibida en Alemania. Todavía no contaba con el reconocimiento alimentario. Creo que por la taurina o por lo que fuera. Se rumoreaba o al menos circulaban versiones de que Red Bull contenía un concentrado de testículos de toro o trazas de algún estupefaciente que no era del todo legal. De todos modos, uno no superaba ningún límite con esta bebida. Y al menos en la región de Baviera era usual ver cómo traficaban por la frontera grandes cantidades de Red Bull en el baúl de los coches. Por eso se tiene la impresión de que Red Bull está rodeada de una ligera aura de droga, es decir, que tiene la fama de lo prohibido. Así se presenta hoy en la red la gaseosa que en algún momento fue controvertida. ¿No se tiene una primera impresión de que sea una bebida milagrosa? Red Bull te da alas. ¿Una bebida que da alas y hace posible vivir los riesgos extremos? Solo puede ser algo milagroso. La idea era esta. Cuando uno bebe Red Bull, uno se convierte en algo muy maravilloso, que puede hacer cosas realmente alocadas. Y Mateschitz buscó el contacto con el mundillo de los deportes de alto riesgo, que en aquel entonces estaba en plena expansión. En Internet, el mundo de Red Bull es de libre acceso para todo aquel que quiera descargar documentos. Se saltan límites naturales. Lo que motiva es averiguar hasta dónde uno puede llegar. Red Bull desarrolla aquí una estrategia de marketing que, en cierta forma, no tiene competencias. Pues nadie osa hacer de una vida arriesgada una campaña. Una campaña para toda la escena mundial que necesita los actores adecuados. Willy Gegenschatz era uno de los veteranos del equipo de atletas de Red Bull. El base jumper suizo había descubierto el valle de Lauterbrunnen como destino para deportes de alto riesgo, para él y para su auspiciante. Desde entonces, se considera al valle de Interlaken la meca de la escena de los base jumpers internacionales. Un teleférico lleva a los jumpers de todo el mundo a los puntos para saltar desde 700 metros hacia el suelo del valle. Martin Schurman, suizo, es uno de ellos. Estudia la pared. Este es el salto accesible más alto. Sí, pero técnicamente es relativamente difícil porque los primeros 4 segundos la pared es positiva. Bueno, eso quiere decir que uno tiene que hacer mucha fuerza para no tocar la pared.
Hasta en invierno se reúnen aquí día a día docenas de muchachos jóvenes. No para Red Bull, pero sí por Red Bull. Inspirados por el mito lleno de testosterona de la marca que alimentan con cada salto, involuntariamente. La generación de Red Bull en plena acción. Adrenalina pura. Para Martin Schurman, el de hoy es su tercer salto. De profesión es guía de alta montaña. Los riesgos extremos son parte de su vida cotidiana. ¿Qué se le cruza a uno por la cabeza cuando salta? Bueno, no mucho. Uno simplemente disfruta del vuelo. Intenta volar como un pájaro. ¿No tienes miedo? No, respeto sí. Pero tener miedo para mí estaría de más en este momento si yo aquí encima tuviera miedo. Una soga ayuda en la pasarela. Aquí ya han muerto 36 base jumpers. La prensa amarilla llama a Lauterbrunnen el Valle de la Muerte. Martin usa un traje con alas. El traje con alas duplica el tiempo de vuelo antes de que Martin abra el paracaídas. Todo ha salido bien. Fue un salto perfecto. También Wally Gegenschatz, el atleta de Red Bull, tenía fama de ser ejemplar. Sus amigos hacen sus propias reflexiones sobre su muerte. En realidad, él era un perfeccionista. Hacía todo como se debe hacer, o quizá hasta un poco más de precisión. Creo que como guía de alta montaña he visto muchos accidentes. Y para que haya un accidente debe darse una serie de factores, y eso es lo que pasó exactamente. Ese día yo no estaba allí, no puedo decir qué pasó. Saltó con mal tiempo. Cuando participas en esto, una cosa tienes que tener en claro. Si no prestas atención cuando cruzas la calle, te atropella un auto. Cada vez que saltas, tienes que estar plenamente concentrado. Hay versiones que dicen que él saltó por su auspiciante. Eso no lo sabremos jamás a ciencia cierta, pero debe haber habido algo de presión externa, porque era un jumper muy bueno y muy seguro. Zúrich, noviembre de 2009. Red Bull ha preparado junto con el grupo suizo de telecomunicaciones, Sunrise, un espectáculo dramático y peligroso. Se trata solamente de la introducción de una tarifa Red Bull para teléfonos celulares de Suiza. No solo en Europa, también en Australia y Sudáfrica, el distribuidor de la gaseosa presiona por entrar en el negocio de los celulares. Red Bull comienza a expandirse más y crea un mundo completo de Red Bull. Es decir, el mundo de Red Bull que intenta abarcar todos los ámbitos de la vida de los consumidores. El lanzamiento de la campaña de introducción en Suiza iba a ser el salto de Uli Gegenschatz desde la Torre Sunrise de 88 metros de altura. Gottardo Pestalozzi trabajaba en ese momento en el centro de prensa de Sunrise. Habíamos recibido la información de que iba a suceder algo especial para el lanzamiento de la asociación con Red Bull. Y sí, nos parecía en realidad muy divertido y algunos habíamos buscado información sobre él, sobre lo que él hacía. Uli Gegenschatz es uno entre más de 500 atletas internacionales contratados por Red Bull. Red Bull mantiene el importe de los honorarios en secreto. El esquiador de Liechtenstein, Marco Buchel, era el mejor amigo de Wally. El cerebro le hace comprender a uno que no se debe hacer eso, porque si uno lo hace, muere. Y la razón dice que cuando uno tiene un paracaídas en la espalda, que uno sobrevive. Son momentos intensos cuando el cuerpo se inclina hacia adelante para saltar y ya no hay vuelta atrás. Wally Gegenschatz vuela casi como con alas, las alas que da Red Bull. Así, tiene que entenderse la publicidad de Red Bull en Internet. Desde 1995, Gegenschatz era parte del equipo de atletas profesionales de Red Bull. Danny Mead también era deportista de alto riesgo y un amigo muy cercano. La fascinación es la adrenalina, la posibilidad de lo factible, sencillamente salir y hacerlo. Y cuando uno lo conoce, es también esta adicción a la adrenalina. Es en verdad increíblemente fabuloso.
Hay apenas unos segundos más hasta ver el último salto de Welly Gegenschatz. Pero el atleta de Red Bull duda. De vez en cuando él aparecía y bueno, uno tenía la impresión de que en ese momento él estaba verificando el viento y reflexionando si era bueno. Eran ráfagas de viento y, por supuesto, dada la situación, esto suponía seguramente un riesgo. Los amigos de Welly han analizado estas imágenes, secuencia por secuencia, una y otra vez. Un salto limpio, un salto con esa parte, el paracaídas abierto, los pies lo impulsan hacia adelante. Es normal. Él necesita su tiempo hasta tener el control del paracaídas y para mí, la altura del edificio no es suficiente. 88 metros hasta el suelo. Hasta el tejado, solo 64. Extremadamente poco, extremadamente espectacular. Maldita sea. Maldita sea. Nada más que medio metro o un poco más. Eso es todo lo que faltó. Evidentemente, al golpear contra el edificio que está delante, Welly se quiebra la cadera. Al saltar a la calle, se lesiona el cráneo gravemente. Los médicos que lo atendieron me dijeron que las lesiones eran pero muy graves. Y justamente por esas lesiones no tenía prácticamente chances de sobrevivir. Red Bull interrumpe la campaña publicitaria de los celulares. Se retiran todas las publicidades con motivos de paracaídas. Eso no fue positivo para la imagen corporativa y se abrió un debate. ¿No prestó atención a último momento? ¿Algo que de lo contrario habría tenido en cuenta en cualquier otro salto? Si hubo presión externa, eso no es objeto de las investigaciones policiales. Por supuesto, y por eso la Fiscalía del Estado archivó estas investigaciones con relativa prisa. Por eso quedan preguntas importantes sin responder. ¿Qué grado de presión había por la fecha? ¿Por la prima de Red Bull? ¿Por los contratos futuros? Preguntamos a los organizadores, pero Sunrise lo niega. Lamentan el trágico accidente, pero textualmente dicen: aquel evento estuvo organizado por Red Bull. Diríjase para una entrevista directamente a Red Bull. Oficialmente, Red Bull Sunrise S.A. es la competente. Tiene su domicilio en Bar, la capital extraoficial de las empresas domiciliadas en apartados postales de Zug, un cantón con ventajas fiscales. En un sector lateral de un centro comercial. A simple vista, no parece haber una actividad comercial desbordante. Por mail contesta la jefa de marketing: Welly está en nuestros corazones y en nuestra memoria. Se rehúsa a dar una entrevista, pero textualmente dice: continuaremos trabajando con nuestros muchos atletas y seguiremos ayudándolos a cumplir sus sueños y a concretar sus visiones. También la central de Red Bull responde con mucho tacto y poca información. El mundo deportivo ha perdido un atleta extraordinario y nosotros en Red Bull hemos perdido un amigo de muchos años y muy querido. Es un secreto cuánto pagó Red Bull por el último salto de Welly, pero la página de internet redirecciona a la fundación Wings for Life, Alas para la Vida, que promueve la investigación de la paraplegia. La paraplegia tiene que poder curarse. Wings for Life. El fundador es el jefe de Red Bull, Dietrich Mateschitz. Red Bull está hecho a la medida de Mateschitz. Hay solo un sitio donde confluye todo, y ese es Dietrich Mateschitz. Y si él no habla con usted, nadie hablará con usted. Este es el mismo resultado de la investigación que hizo el redactor de Profil. Nosotros tratamos de formarnos nuestra propia idea. Viaje a Maria Alm, a 2 horas en coche de la central de Red Bull. Una finca con helipuerto, el domicilio de Dietrich Mateschitz. Cuando no está en Salzburgo, o cuando reside en su propia isla en el Pacífico Sur. La revista Forbes calcula su patrimonio en 5.500 millones de euros. Se considera a Mateschitz una persona obstinada al máximo. Hay una especie de código Red Bull que publica el mismísimo gran presidente de la empresa. Uno es siempre un caballero de la vieja escuela. Uno siempre está vestido de sport, pero siempre, correctamente. Uno no bebe de más en reuniones públicas, es decir, todas cosas que en realidad
son positivas. Por otro lado, hay cierto dejo sectario en las apariciones en público de la gente de Red Bull. En broma se dijo alguna vez que Red Bull era una mezcla de Bhagwan e Ikea. La verdad está a mitad de camino entre uno y otro. Mateschitz es del año 44. No está casado y es padre de un niño. Su mayor pasión visible es volar. En Salzburgo, el piloto aficionado ha acumulado una colección de aviones militares que están en condiciones de volar. Forman parte de su colección un helicóptero de combate y 3 Alpha Jets, todos con los colores de Red Bull. Dietrich Mateschitz no solo vive como una celebridad, se comporta también como tal. Al menos esta es la impresión que tiene Michael Nickbash, jefe de la sección de economía de la revista vienesa Profil, que ha publicado un encuentro con Mateschitz hace muchos años titulado Red Bull da palizas. Nickbash estaba investigando para la biografía de Mateschitz. Mateschitz no está contento. Ambos se encuentran. Bueno, me voy acercando a él, le estrecho la mano, me presento y la respuesta fue: usted está molestando a mi madre, usted se ha estado metiendo en mi vida privada y eso no tengo por qué tolerarlo. Trato de explicarle que yo no he hecho nada de todo lo que está diciendo. Vuelve a repetir, no tengo por qué tolerarlo. Y agrega, mientras una rótula siga costando $500 en Moscú, usted no estará seguro delante de mí. La rótula del periodista sigue intacta. Mateschitz lamenta el incidente por escrito. La palabra disculpa no aparece en ninguna parte de la carta. Con frecuencia se me pregunta acerca del incidente, porque es algo que efectivamente no sucede todos los días en Austria. ¿Qué le dice esto de Mateschitz? Que Dietrich Mateschitz decide él mismo cuánto puede y debe saber el mundo sobre él. Y esto es de hecho nada. De regreso al valle suizo de Lauterbrunnen. Entre los base jumpers que han muerto, aquí también está este profesional contratado por Red Bull. Ellie Thompson murió en agosto de 2009 cuando estaba rodando estas escenas con la Fuerza Aérea de Red Bull. Así es como Red Bull presenta en la red a su grupo de élite para escenas peligrosas. Como Fuerza Aérea. Las personas se convierten en máquinas de vuelo. Red Bull les da el empujón y celebra el peligro eufóricamente. Ellie era un volador de proximidad. Cuanto más cerca de la roca, mejor era la filmación. Esta vez, se acercó demasiado a la roca. Ellie Thompson murió en el acto. El californiano estuvo 8 años en el equipo de Red Bull. Pocos minutos después del accidente, un helicóptero ambulancia estaba listo para intervenir. El médico de emergencias, Bruno Durrer, bajó con una cuerda. Allí vemos la cima rocosa, a mano izquierda. Allí está la brecha donde ocurrió justamente el accidente. Quería venir volando desde la cara posterior hacia nosotros, y fue entonces cuando cayó 1 metro más abajo y se golpeó allí debajo de la brecha. A una velocidad de 180, el atleta de Red Bull no tenía ninguna opción. El paracaídas no se abrió. En algún punto tuvo la esperanza hasta último momento que podía sobrevolar esta brecha. El avance de la película y las fotos muestran a Ellie como un jumper apasionado, padre recién casado y profesional, orgulloso de Red Bull. Él estaba en la cima de su éxito cuando estaba rodando esta película. Él se sentía plenamente realizado, también porque tenía una familia. 2 horas antes de su muerte, yo estuve hablando por videoconferencia con él. Estaba alegre. Human Fly 3D se llama este proyecto en el que Ellie murió. El avance se colgó en la red, con escenas que después impactan como si fuera una advertencia. Aún guardo el guión, exactamente la versión que también se verá en la película. Y eso describe exactamente lo que pasará con Ellie. Fue como una mala premonición.
No lo hagan. Es una locura. Es un suicidio. No te dejes llevar. Tenemos que probar los límites. No soy el tipo de persona que le arruina a alguien su sueño. Yo estaba intranquila. Por primera vez yo estaba intranquila, pero él tenía que poder cumplir el sueño que tenía. Sarah conocía el riesgo. En la red circulan estos videos de vuelos mortales de proximidad. Este no tiene nada que ver con Red Bull. Cuando Ellie murió, su mujer estaba en el 8º mes de embarazo. Tylen, el hijo de Sarah, nunca vio a su padre. La hermana, Tahani, estaba presente cuando conocieron la noticia de la muerte. Mi hija tenía 21 meses. Se despertó a las 7 de la mañana. Y me vio acostada en el piso llorando. Me trajo pañuelos primero. Estaba allí en silencio, pero después comenzó a preguntar: «Mamá, ¿el bebé está bien?». Ella creía que algo había pasado con el bebé. Yo le dije: «El bebé está bien. Pero tu papá ha tenido un accidente y no volverá a casa nunca más». Declaración de Red Bull. Ha sido y seguirá siendo nuestro interés ayudar a que personas extraordinarias alcancen sus metas extraordinarias. Muchas de estas metas están asociadas a pequeños riesgos, otras a riesgos más grandes. Por ayuda, debe entenderse probablemente honorarios por auspicios por los que, en contrapartida, los atletas tienen que entregar imágenes espectaculares, cuando no su vida, periódicamente. Profesionales de Red Bull Media House, en Vals, cerca de Salzburgo, editan las imágenes y las distribuyen a todo el mundo. El objeto de la empresa Red Bull no es la venta de una bebida energizante. El objeto de Red Bull es la comercialización de la marca Red Bull. Con emisoras de televisión propias, con revistas, con secciones en línea y en cines, así como un pool de contenidos que esta página web ofrece para descargar gratuitamente fotos y videos de una producción extremadamente costosa. Red Bull es una máquina de marketing genial que ha identificado exactamente esta necesidad que está presente en muchas personas, cosas que están presentes en hombres jóvenes, y se sirve de todo esto de manera increíble. Esta máquina funciona bien aceitada. El momento culminante hasta ahora. El salto desde la estratosfera de Felix Baumgartner. Aquí vemos imágenes editadas digitalmente, como escenas para un largometraje. El atleta de Red Bull como una figura carismática. Félix, puedes saltar cuando estés listo. Sí, ya estoy listo. Hay que imaginarse que el presupuesto, que era de 50 millones de euros, no era precisamente escaso. Pero valió la pena porque, según estimaciones conservadoras, únicamente la información de los 3 primeros días fue de 6.000 millones de euros. Es decir, que incluso con su presupuesto total para marketing, Dietrich Mateschitz no habría podido comprar todas las primeras planas del mundo ni todos los titulares de los espacios informativos. También como en el largometraje, sobre la casi muerte de Baumgartner se informa de forma extraordinariamente dramática. Félix vuela a la velocidad supersónica y ha perdido el control. El video que está a la venta, Space Dive, está plagado de tales ejemplos. Expertos lo evalúan con ojos críticos. El fracaso, que traducido, quiere decir la muerte del aventurero, está siempre dentro de los cálculos, siempre está planificada. Para la marca Red Bull, esto no le supuso ningún perjuicio importante. Quizás al principio se tenía cierta necesidad de tener una explicación, pero por el otro lado uno tenía un héroe. En Estados Unidos, el mercado más importante para Red Bull, ahí aman a los héroes y también aman a los héroes muertos. Valles Quo, California, el paraíso para el esquí de alto riesgo. Red Bull es el auspiciante. Rob Gaffney nos lleva al monumento en honor a su amigo muerto.
Banderines de oraciones tibetanas flamean al viento en conmemoración de Shane McConkey. El atleta de Red Bull murió en 2009 en un rodaje, cuando su última escena arriesgada fracasó. Los amigos de Shane han colocado en la cima una escultura de acero. Es el águila que conmemora a Shane McConkey, colocada un año después de su muerte en esta cima, que hoy se llama Pico McConkey. De las fotografías por las que Shane murió, Red Bull ha mandado editar un avance y lo ha colgado en la red. Aquí se ven unas escenas de ese avance. Publicidad para la película McConkey. 109 minutos de esplendor. Se proyectará en los cines a finales de 2013. Rob Gaffney era el compañero de Shane en esquí de alto riesgo. En aquel entonces, en los años 90, éramos los que habíamos llevado los límites más allá. La gente al límite, los pioneros. Cuando Red Bull comenzó a auspiciar a Shane y Shane filmaba escenas cada vez más peligrosas, Rob se bajó. Su hermano Scott también. Cuando Shane comenzó a hacer base jumping, mi hermano y yo decidimos retirarnos. Sabíamos que el riesgo era elevado. ¡Sí, fue genial! Escuchen, ¿de qué país vienen? El canadiense es el típico héroe de Red Bull en los típicos videos de Red Bull. Publicidad camuflada de película de cine. Nos dirigimos a Borrego Springs, en el desierto de California del Sur. Aquí es donde Jim McConkey, el padre de Shane, pasa el invierno. Jim ha competido también como profesional de esquí de descenso. Le ha enseñado a su hijo a esquiar y ha vivido la transformación de su hijo. El miedo a la inflación del riesgo extremo. Intereses que Shane McConkey pagó por todo el dinero que recibió de Red Bull. Shane siempre decía, estos chicos vienen cada vez mejor y madre mía, las cosas increíbles que hacen. Y él pensaba en cuánto tiempo más podría aguantar todo esto. Nadie menciona las cifras de este negocio de la adrenalina y el miedo. ¿Los honorarios de Shane eran el incentivo para hacer escenas cada vez más arriesgadas? No sé dónde está el límite. Cuando veo a los muchachos que hacen saltos con motocicletas y móviles de nieve, mi Dios, ¿hasta dónde quieren llegar? Red Bull da la respuesta. La encontramos en la red. Algunos dicen que están locos, pero son muy buenos en lo que hacen. Son más que atletas. Su deporte no tiene reglas, no tiene estadios, no tiene límites. El dinero crea una especie de identidad mundial. Cuando hay tanto dinero, digamos, detrás de los atletas de Red Bull, que difunden esta aura de héroes, es altamente contagioso y se traslada a los espectadores que exactamente eso quieren ser. Ya antes de que la película esté en el mercado, se encuentran videos en Internet que describen las circunstancias del rodaje. Aquí, el riesgo es extremo. No sé si ustedes pueden ver las condiciones de la nieve. Es terrible. Pero tenemos que pasar por ahí para poder llegar a la parte divertida. Marzo de 2009. Shane viaja a los Dolomitas, a un farallón de 300 metros de altura, lugar de la próxima escena de rodaje. La última de Shane. Si las condiciones no fueran perfectas y si estuviera solo, quizás dirías, pero ¿qué más da? Espero hasta mañana cuando mejoren las condiciones. Pero como todo está listo para el rodaje de la toma, hay justamente más presión de hacerlo en ese momento. En los avances se puede ver la secuencia exacta del salto. Un doble salto hacia atrás, seguido de un vuelo con traje de alas. Extremadamente peligroso y para Shane McConkey, mortal.
Su fijación de esquí no se soltó. La peor tragedia de mi vida. Se supone que tu hijo no tiene que partir antes que tú. Es muy duro. Shane McConkey deja una hija, padres desesperados, y su viuda Sherry, cuyas declaraciones públicas Red Bull registra con recelo. Una vez más, una empleada de Red Bull Media House niega la promesa de Sherry de aceptar una entrevista con nosotros. He desaconsejado a Sherry que dé una entrevista. Ella ha aceptado. Nos encontramos con Sherry McConkey días más tarde en un evento de conmemoración de los esquiadores de alto riesgo fallecidos en el Valle Squaw. Deja entrever lamentablemente que con nosotros no hablará por el momento. Rob Gaffney estudiaba medicina cuando abandonó el deporte de alto riesgo. Ahora es psiquiatra y en su tiempo libre intenta que adictos a la adrenalina vuelvan a ser deportistas. Una cantidad de chicos de la zona son muy buenos esquiadores porque las montañas son desafiantes y por eso ellos son enseguida buenos. Pero ellos no tienen en claro todo lo que puede pasar cuando se comete un error hasta que cometen el error definitivamente. Domingo por la noche. Una ceremonia de entrega de premios a jóvenes del estilo esquí libre. Rob ha fundado una organización que lucha contra la inflación del riesgo, Sport Gifty. Y ha donado una copa para los esquiadores más cuerdos. Solo un símbolo, pero de todos modos, un símbolo contra el sistema Red Bull. Los deportistas de alto rendimiento son una materia prima renovable. Antes eran uno o dos que arriesgaban allá afuera su vida, pero hoy hay muchos de estos. Cuando te bajas, enseguida se sube otro. Mateschitz, el jefe de Red Bull, explicó 2 años después de la muerte de Shane su estrategia publicitaria al servicio económico estadounidense Bloomberg. Textualmente, el mayor peligro para un producto de marca es que haya poco interés. El modelo económico de Red Bull se basa en dar alas, romper límites, alcanzar lo imposible. A la gente le encanta eso. Uno le dice al centro de premio del cerebro, haz esto de nuevo, o bebe esto. Una conexión neurológica con estos comportamientos. ¿Es ético hacer esto? No, creo que eso no es ético. Tengo mi propia prueba. Si yo estuviera en el lecho de muerte, ¿me sentiría muy bien de haber participado en todos estos programas? Si yo hubiera ganado millones con Red Bull por todo esto, yo no me sentiría bien en mi lecho de muerte. Con total seguridad, no. Berlín, Plaza Potsdamer Platz. Viaje a la Berlinale. La moral es un tema importante en los festivales de cine. En la pantalla, no tanto en la vida previa. La Berlinale es en primerísimo lugar un festival de las vanidades. Lejos de la alfombra roja, lo que importa es el negocio. En el mercado cinematográfico europeo, Red Bull Media House, al igual que las demás empresas, presenta su catálogo de producciones cinematográficas. Se hace una enorme publicidad de McConkey, la película sobre el atleta muerto de Red Bull. Pero los afiches y volantes publicitarios no mencionan que Shane McConkey murió durante el rodaje de esa película. Lo que sí se muestra con orgullo en el stand de Red Bull es que se había invitado a McConkey al Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York. Se intenta conseguir una entrevista con Sófocles Stasioulis, el directivo de cine de Red Bull Media House. Tengo una pregunta breve para hacerle. Bueno, este hombre murió cuando estaba saltando para Red Bull y usted pone aquí los titulares. Tienes una vida, vívela. ¿No es un poco cínico? Pero esto es... Shane McConkey, correcto. Está en Tribeca, en la competencia, en la película. Pero el tipo está muerto. Exacto. ¿No hay problemas con esto? Eso lo decide el público. En realidad no es el único muerto. Mire, disculpe, debo irme. Tal como ocurre con la bebida, ahora parece que tampoco la publicidad reconoce más límites.
Esta es la más increíble caída libre de Red Bull. El atleta de Red Bull salta sin paracaídas desde el avión. También aquí, el juego sin tapujos con la muerte. Travis Pastrana salta desde 3.800 metros de altura. Pone su vida en las manos de los otros jumpers. Si lo hacen mal, Travis, el rey de los adictos a la adrenalina, terminará con una muerte segura. Bienvenidos al mundo de Red Bull. La cuestión de la moral y el marketing es una cuestión de principios. Yo como publicista estoy expuesto siempre a esta pregunta. ¿Cómo puede vivir sabiendo que lleva a la gente a comprar productos que no necesitan e imponérselos a la gente que no le gusta? Siempre es la típica clase de pregunta. Tengo que decir que el ser humano es así. Es un peligro mortal real y justamente esa es la diversión. Sobre eso nadie dice nada, por supuesto, porque por supuesto es algo subliminal, que está en la conciencia de cada uno y en el fondo incluso. La fascinación en sí misma está presente también en el peligro de muerte y en la posibilidad real de la muerte. Finalmente pasará lo que uno imaginaba. Como las cosas serán tan perversas, la gente se horrorizará por lo contraproducente que es y le dará la espalda a la marca. Para Uli Gegenschatz y las otras muertes a la sombra de Red Bull, esto llegaría demasiado tarde, si es que llega. Hablamos con frecuencia de la muerte. Solo que él nunca se la había imaginado así, creo. Bueno, al menos no. Creo que un paracaídas que no se abre o que algo que se rompa en el traje, eso puede pasar. Pero una caída así desde un edificio, no. La tumba muestra dos alas. No son las de Red Bull.